¿Alguna vez has escuchado o has dicho que la Fórmula 1 era mejor antes, que las carreras eran más emocionantes, que los pilotos eran más valientes y más capaces, que los autos eran más bonitos y sonaban mejor? Y en eso tengo que estar de acuerdo. Y que todo era, en todos los aspectos de este deporte, superior, mejor, más divertido, más apasionante. Los años 70, 80 y 90, para mucha gente, fueron la llamada era de oro de la Fórmula 1. Sucede que el 50% de quienes ven carreras hoy en día lo hacen desde hace menos de 5 años, según encuestas de la Fórmula 1, y nosotros también lo notamos aquí en nuestro público. Y entonces, esta gente, y también parte de quienes ya veían, pero tal vez no lo recuerden o no hayan visto las carreras en esas décadas, puede quedarse con la impresión de que en aquel entonces existía un Eldorado, una Ratanabá, una tierra prometida de carreras súper disputadas, pilotos de altísimo nivel, en la que nunca sabías quién iba a ganar. Y entonces, como es muy propio de este canal, queda esa duda. ¿Será? Vamos a mirar detenidamente, desmenuzando la Fórmula 1 de aquellas décadas de los 70, 80 y 90, en busca de esa arca perdida, de ese santo grial, de esa época en la que todo era maravilloso y que dejaba a la Fórmula 1 de hoy en pañales. De eso es de lo que vamos a hablar hoy en el Splash and Go. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? ¿Existió esa época encantada? ¡Vamos allá! Vamos a situar la llamada Era de Oro entre la mitad de la década de los 70 y la mitad de la década de los 90, entre el 75 y el 95. ¿De acuerdo? Y para eso haremos nuestro análisis dividiéndolo en 4 temas: pilotos, autos y equipos, transmisión y las carreras. Mucha gente se queja hoy en día de algunos pilotos con un nivel por debajo de la crítica y algunos, de hecho, no eran tan buenos como el resto. Que lo digan en años recientes, Logan Sargent, Nicholas Latifi, quizás forzando un poco la barra, Lance Stroll, y yendo un poco más atrás en la línea del tiempo, Sergei Sirotkin, Jolion Palmer y otros. Pues bien, es verdad, estos pilotos nunca conquistaron corazones y mentes, nunca movieron multitudes, no serán recordados dentro de 50 años. Tengo que admitirlo, pero el hecho, y esto molesta a mucha gente cuando lo digo por aquí, de que el nivel de la parrilla actual es mucho mejor que antes, es que esta categoría de pilotos mediocres en las pistas es cada vez más pequeña y en este momento casi ha dejado de existir. La Fórmula 1 del tope presupuestario y la previsibilidad de ingresos, donde todos saben más o menos cuánto van a ganar, eliminó la necesidad de pilotos de pago. Sargent tal vez haya sido el último de su especie, pero una mirada rápida a la parrilla, incluso en tiempos en que la Fórmula 1 se enorgullecía de ser profesional, muestra que el nivel antes era mucho más bajo en números absolutos y relativos, porque la parrilla era mucho más grande. Por ejemplo, en 1989, año en que se instituyó la preclasificación, 37 inscritos intentaron conseguir un lugar en la parrilla para el Gran Premio de Brasil, en Jacarepaguá. Y en el grupo de la preclasificación te encontrarías con nombres olvidables de la historia. Y te voy a mostrar algunos. 13 disputaron la sesión el viernes por la mañana, buscando conseguir un lugar para la clasificación. Martín Brundle, Stefano Modena, Gregor Foitek, Nicola Larini, Bernard Schneider, Alex Caffey, Piercarlo Vinzani, Volker Wheeler, Pierre-Henri Raffanel, Joachim Winkelhock, Aguri Suzuki, Stefan Johansson y Bertrand Gachot. Aquí tenemos algunos, cuanto menos, muy cuestionables. Brundle y Modena eran, de hecho, buenos pilotos con resultados, pero Gregor Foitek, suizo, tiene como logro más importante en el automovilismo el haber estado a punto de matar a Johnny Herbert en una carrera de Fórmula 3000, meses antes, en el 88. Larini nunca hizo nada excepcional. Bernard Schneider, sí, un piloto que después, en turismos, ganaría campeonatos. Alex Caffey tal vez pase la prueba mínima, pero Piercarlo Vinzani probablemente nunca hayas oído hablar de él. Y no te perdiste de nada por eso. Volker Wheeler y Pierre-Henri Raffanel nunca tuvieron autos decentes porque no lo merecían. Eran malos. Joachim Winkelhock, padre de Marcus Winkelhock, aquel que lideró una vuelta en el Gran Premio de Europa en Nürburgring 2007. En esa carrera en la que Massa discutió con Alonso, tampoco se le puede llamar un genio. Tiene 2 títulos importantes en su carrera, una Fórmula 3 alemana y un BTCC, el British Touring Car Championship de 1993. Por lo demás, pasó desapercibido en el automovilismo.
Aguri Suzuki consiguió un podio en Japón 1990. Stefano Hansson y Bertrand Gachot pasan la prueba mínima. Pero te diste cuenta de la cantidad de pilotos olvidables en la historia aquí de entrada, ¿verdad? Pues sí, pero no es solo eso. Pasaron a la clasificación 30 autos, que el sábado, entonces, pelearían por 26 lugares en la parrilla. Y entonces los mejores de la preclasificación se unieron a los que ya tenían resultados el año anterior y fueron a pelear con otros, como Andrea de Cesaris, Christian Dane, Olivier Grosvillar, Luis Pérez Sala, Eddie Echever, Philippe Aguiot y un nombre famoso, Henri Pescar, René Arnoux, que estaba en su último año en la Fórmula 1 y aunque tenía resultados, es un tipo que, si ves carreras de los años 80, se hizo famoso por no dejar pasar cuando era doblado. Ah, Damien, agarraste un caso aislado. Vale, vamos a retroceder, no sé, a 1983, el año en que nací, ¿de acuerdo? Prueba a ciegas, con Piquet o no con Piquet, al menos en una sesión, al menos en una práctica libre, intentaron conseguir un lugar para la clasificación, algunos de estos aquí, que entonces entran en la lista de los que, en algún momento, estuvieron inscritos para algún evento del campeonato del 83, por ejemplo, Roberto Guerrero, el mismo Piercarlo Vinzani, de Cesaris, Kenny Hutchinson, ni siquiera me acordaba de ese tipo, Jacques Villeneuve Sr., hermano de Gilles, tío de Jacques, que fue campeón en el 97, Eliseo Salazar, el único piloto chileno en llegar a la Fórmula E, cuyo mayor momento de destaque fue aquella pelea con Piquet en Hockenheim. ¿Te acuerdas? En fin, entendiste mi punto. El nivel de los pilotos era tan bajo. Se creó el mecanismo de la superlicencia justamente cuando Ecclestone quiso profesionalizar la Fórmula 1. El objetivo era estandarizar. Si quiero vender un evento internacionalmente, cobrar derechos de transmisión, recibir cuotas millonarias de patrocinio para un circo que viaja a 16 carreras al año, en esa época, organizando carreras exitosas, era evidente. Los mejores autos en manos de los mejores pilotos. Solo así tendríamos un argumento de venta. Y entonces ya no se podía permitir que personas simplemente adineradas, sin ningún nivel técnico, lograran entrar a la parrilla y mancharan la reputación y la imagen de ese espectáculo. Así surgió el mecanismo de la superlicencia. Fue instituida con ese nombre en 1990, pero ya antes, a principios de los años 80, existía una preocupación de Bernie Ecclestone y de la FOCA, junto con la FISA, el brazo deportivo de la FIA, que hoy en día es todo lo mismo, en vigilar y exigir ese nivel mínimo porque, de lo contrario, pilotos como Ricardo Londoño, y hablo de este tipo en el vídeo de los patrocinadores oscuros, que tenía conexiones extrañas con el cartel de Medellín, podrían terminar en la parrilla. En esa época, por ejemplo, la IMSA, International Motorsport Car Association, el campeonato de resistencia de prototipos deportivos en Estados Unidos, había ganado la fama de International Marijuana Smart Association. ¿Por qué? Porque muchos narcotraficantes que eran aficionados a las carreras iban a competir con esos carrazos. Uno de ellos, de hecho, Randy Lanier, se hizo famoso y hasta se convirtió en episodio de un documental en Netflix. La preocupación por el nivel mínimo llevó entonces a la creación oficial de la superlicencia en 1990, pero ya existían algunos mecanismos para apartar a pilotos del camino a principios de los años 80. Aún así, había algunos locos rápidos, es cierto, y con mucho dinero que seguían corriendo. Andrea de Cesaris quizás sea el caso más notorio de todos ellos. Él tenía velocidad, consiguió algunos podios, pero solo sobrevivió tanto tiempo en la parrilla porque su padre era el mayor distribuidor de cigarrillos Marlboro en toda Europa. Así que nunca le faltó dinero para correr ni pegatinas de Marlboro en el mono. A todo esto se suma el hecho de que los pilotos no eran atletas profesionales y hay una famosa historia de un supercampeón, Alain Prost, que corrió una carrera en Mónaco con resaca. Le contó a Niki Lauda, su entonces compañero de equipo, que se había quedado hasta altas horas bebiendo champán con la princesa. Hoy en día, para entrar a la parrilla hay requisitos objetivos que, si no los superas, te dejan sin un lugar. Que lo diga Cole Tenerta, el estadounidense. Sin la puntuación para la superlicencia, que depende de resultados en categorías de base y de tener competencias internacionales, no corres. Es igual que esos juegos como Gran Turismo, en los que solo puedes disputar las carreras más rápidas, con mejores autos y de mayor duración después de ganar en las categorías inferiores. Pero el tema de los pilotos es solo uno, de los 4 que vamos a comentar hoy, porque además de ellos tenemos a los equipos.
El nivel de los equipos a mediados de los años 70, 80 y hasta 1995 especialmente, era bajísimo. Organizaciones de primer nivel, como las que conocemos, Ferrari, McLaren, Williams, eran la excepción. Hasta 1991, ni siquiera era obligatorio correr con dos autos. Había equipos que aparecían inscribiéndose solo con una máquina y un piloto. Eso, junto con el nivel técnico realmente más bajo, hacía que equipos con más pinta de Fórmula 3 o Fórmula 3000 aparecieran en la parrilla yendo mucho más despacio. Coches que rodaban 6, 7, 8 segundos más lentos. Di un paso adelante y aquí tengo el campeonato del 84 y les voy a hablar de los equipos inscritos. Brabham, importante, con historia a nivel técnico, Tyrrell, Williams, McLaren, Ram, que casi no duró nada, Lotus Renault, ATS Renault, el propio equipo de fábrica, Eros, Toleman, luego Spirit, Alfa Romeo, Osella, Vigier y Ferrari. Unos 4 de esa parrilla rozaban el amateurismo. Osella, con el ya mencionado Piercarlo Vinzani y el austríaco Hogartner. Spirit, con Rubro Tengater, holandés que incluso al principio fue uno de los primeros representantes de Max Verstappen. ATS, con Manfred Wynn-Kellogg, que resulta ser hermano de Joachim Wynn-Kellogg y tío de Marcus Wynn-Kellogg. Y Ram, con Philippe Alliot, Jonathan Palmer y Mike Tackwell. En 1991, año del tricampeonato de Ayrton Senna y 7 años más adelante en la línea del tiempo, con muchas cosas que ya habían pasado y la Fórmula 1 cada vez más grande, y aquí en Brasil posiblemente viviendo su auge de popularidad, teníamos en la parrilla equipos como Lambo, que en realidad se llamaba Modena, pero todo el mundo sabía que había una implicación oculta de Lamborghini detrás. Y en el coche, Eric Van de Poelle, un belga, y Nicola Larini. O la Coloni, con el portugués Pedro Chávez, que seguro no conocía Si no te culpo, y el japonés Naoki Hattori, que hizo las 2 últimas carreras del año porque trajo dinero. La GS tuvo a Gabriele Tarquini, Olivier Grosvillar, Fabricio Barbassa y Stefan Hansson a lo largo del año. 4 pilotos, 2 autos. Puedes entender que hubo cambios ahí a mitad de temporada. Y la propia Lotus, en decadencia, cuesta abajo, también tuvo 4 pilotos en 2 autos. Mika Hakkinen, un joven piloto de McLaren, hizo toda la temporada. Johnny Herbert asumió a mitad de temporada porque Julian Bailey se quedó sin dinero y necesitando un poco más de plata, también abrieron un lugar para el alemán Michael Bartels. Esa fiesta de equipos corriendo con cualquier auto terminaría en el 92, pero en el 96 el nivel de los equipos del 95 había sido tan bajo, especialmente los autos de Ford y Corset, Simtek y Pacific, que la FIA aprobó, con el lobby de los equipos de punta, la regla del 107% e instituyó: nadie se clasifica para la parrilla si queda fuera del 107% del tiempo de la pole position. Para que sea fácil, imagina una vuelta de 100 segundos, 1 minuto y 40, o sea, 60 más 40. Solo entras a la parrilla si haces menos de 1 minuto y 47. 7 segundos, casi 8 detrás de la punta. Es una eternidad. Hoy en día, por ejemplo, es normal ver toda la parrilla, 20 autos, dentro de 1 segundo. A veces, incluso menos. Ese nivel bajo de los equipos ocurría porque era un movimiento normal, parecido al fútbol, en el que un equipo que ganaba en la base subía a una división superior, como, por ejemplo, de la A2 a la A1 en el fútbol. Jordan era un ejemplo de eso. Ganó el campeonato de Fórmula 3000 en 1989, pasó 1990 preparándose y llegó a la Fórmula 1 de enero de 1991. La Ford y Corset, con Pedro Paulo Dainais y Roberto Moreno en el 95, había hecho exactamente el mismo camino. Y la propia Dams, que hasta hoy compite en Fórmula 2 y Fórmula 3, allá por 1996, casi adquirió los restos de la Russie para hacer el mismo camino, ascender, subir a la división principal, a la categoría mayor. Hoy en día eso es prácticamente inimaginable. Al fin y al cabo, la escala técnica, el nivel de desarrollo, el tamaño de la estructura, la cantidad de gente involucrada en un equipo de Fórmula 1, cerca de 1000 personas, algunas escuderías con casi 2000, ni se compara con las demandas de categorías menores como Fórmula 2 y Fórmula 3. Incluso casos exitosos como el de Stewart, que con Rubens Barrichello y Han Magnussen, padre de Kevin, en 1997 venía de una categoría menor, tenía el apoyo de fábrica de Ford y nada menos que Sir Jack administrando. Sufrieron bastante en el primer año, a pesar de tener buenos pilotos, estructura y dinero.
Y a mediados de los años 90 vimos varios casos de equipos que subestimaron todo este desafío, como conté incluso en el vídeo de los autos olvidados de la historia, que llegaron a estar listos y nunca corrieron, como en el 97, la Lola Mastercard, una historia tan desastrosa que me dan ganas de hacer un equipos que amamos para un equipo que solo hizo la sesión libre y la clasificación en Australia, en una carrera, y ni siquiera apareció aquí en la segunda etapa en Interlagos. De alguna manera ya conté parte de esa historia en este vídeo aquí. Hoy en día, la Fórmula 1 está organizada de manera diferente. Para conseguir una plaza, primero es necesario que la FIA abra un proceso de selección y, una vez aprobados los requisitos bastante rigurosos de estructura y comprobado que tienes respaldo financiero para el lío, después pasas a la etapa comercial de convencer a la Fórmula 1 de abrir una plaza más. Hoy en día todo está contractualmente atado a un sistema de franquicias, igual que en las ligas americanas de deportes como la NFL, la NHL de hockey, la NBA y la Major League de béisbol. ¿Extrañamos dinámicas como Speaker, Super Aguri, Miñardi y otras? Sí, las extrañamos, pero el nivel técnico era muy bajo. Eso no es compatible con los tiempos actuales. Ay, pero qué fastidio la profesionalización. Es verdad, pero todo es más profesional. En tu empresa, en mi empresa, en tu trabajo, en nuestro trabajo, el mundo es así. No es culpa de la Fórmula 1. Ver las carreras de Fórmula 1 en los años 70, 80 y 90 era una tarea muy diferente a la de hoy y mucho más parecida a verlas en un autódromo, porque ver una carrera en un autódromo no es algo sencillo para los que no están acostumbrados. Hace falta mucha atención para entender lo que está pasando, para no perderse cuando los autos se mezclan. Y en la televisión, en el pasado, pasabas buena parte del tiempo tratando de entender lo que estaba pasando. Diferente de hoy en día, en que la cantidad de información disponible para ti, en tiempo real y de forma permanente en la pantalla, hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, mucho más intensa. Y ni siquiera estoy hablando de las 1000 posibilidades de ver la carrera con varias pantallas, cámara en tu piloto favorito, escuchando todas las radios, etcétera y tal. Hasta 1988 ni siquiera existían las cámaras on-board, DM, pero yo ya lo vi, sí. A veces ponían cámaras en un entrenamiento libre y el coche daba una vuelta y se registraban las imágenes, pero eso no estaba ocurriendo en condiciones de competencia, en una vuelta lanzada de clasificación o en carrera. La cronometraje era manual y, para saber lo que estaba pasando, normalmente las televisiones tenían a alguien en la torre siguiendo todo y hablando por micrófono al oído del narrador, o directamente en la transmisión, lo que estaba ocurriendo. No había inserción de caracteres en la pantalla diciéndote vuelta más rápida, clasificación, sector, microsector, diferencia en tiempo real, etc. La radio, entonces, solo apareció en los años 2000. Pero ¿y esa vuelta de Senna explicando Interlagos y todo eso? Nuevamente, eso fue en un entrenamiento libre en 1994. Se grabó y se colocó en la transmisión. Por cierto, con retraso. Además de no saber el tiempo de vuelta y demás, el simple orden de clasificación era un misterio y el narrador pasaba un tercio del tiempo diciéndote, fulano es primero, fulano es segundo, fulano es tercero, vuelta tras vuelta. Los tipos hacían pit stop y era normal tener que esperar a que todos pasaran por la línea de meta para entonces saber la nueva diferencia entre ellos, porque ese cronometraje que tenemos hoy en día, el mapita del circuito y todo eso, mostrando exactamente lo que está pasando en ese momento, era un deseo lejano, cosa de ciencia ficción si lo piensas, igual que hoy hacer una videollamada con mi sobrina en el celular. Ella viéndome desde su ciudad y yo aquí en mi casa en Sao Paulo. La transmisión tenía más o menos 3 o 4 cámaras. Una, naturalmente, mostrando la recta de salida y llegada, y las otras repartidas en puntos estratégicos. Y el cambio de escena no se hacía para seguir el coche que de aquí pasaba al frente, porque había puntos ciegos y entonces el corte volvía a la recta para esperar a que el tipo apareciera. Pistas más complejas como Nürburgring, enorme, con 21 kilómetros atravesando el bosque en Alemania, solo podían seguirse por helicóptero en una imagen caótica e incompleta. Nos contó aquí en una entrevista Reginaldo Leme que los alemanes pusieron un panel con luces que se iban encendiendo para que uno tuviera una idea de dónde estaban los autos en la pista, en las más de 200 curvas del Nordschleife. No había información sobre la marcha, no había información sobre las revoluciones, con suerte te avisaban y ya cuando había caracteres ni en qué vuelta de la carrera estábamos. A partir de 1988 empezaron a aparecer las cámaras on board,
Normalmente en un solo auto, las repeticiones eran muy limitadas y la falta de noción nos afectaba tanto a nosotros como a quienes transmitían la carrera. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pit stop, Ayrton Senna y Michael Schumacher en Interlagos 94. Senna se detiene delante de Schumacher. Schumacher sale antes. Vale la pena ver el vídeo de las trampas por una hipótesis muy buena que justifica que él haya hecho una parada en boxes más rápida y los dos salen entonces delante del otro Benetton de Jos Verstappen que venía detrás. Como resultado, Dalbao en la transmisión supone que Senna de alguna manera había retomado la punta. En realidad, Schumacher estaba adelante y Senna era segundo, y Jos era un rezagado, detrás del brasileño. Trabajo y 7 puntos. Schumacher sale adelante. Sale adelante Mike Schumacher. Los entraron. El equipo Benetton trabajó mejor que la primera posición ahí de Senna. Él ya volvió adelante. ¿Dónde encuentra el camino para volver a... La verdad es que Senna logró recuperar acción. Pero estás criticando, hablando mal del tipo, sin tanta información, ¿solo estaba haciendo su trabajo? No, de ninguna manera. Solo te estoy contando que eso pasaba. Y si ellos se confundían, imagina nosotros, aquí en casa. Hoy en día, hay de 25 a 30 cámaras posicionadas en los circuitos. Cámaras on-board en todos los autos. Más de una. Sensores que informan que marcha, las revoluciones y la fuerza G involucrada en cada movimiento del auto a cada milisegundo, además del registro de los tiempos de vuelta también, no solo en 3 sectores de la vuelta, lo que ya era un lujo ya por principios de los años 90, sino también en los microsegmentos que puedes seleccionar y saber si tu piloto, justo después de salir de boxes, ya está yendo más rápido. La diferencia es abismal. En una vuelta completa de la transmisión de hoy en día, puede ser en señal abierta, ni siquiera necesitas la F1 TV que es de pago, recibes más información que en toda una temporada de Fórmula 1 en los años 90. Puedes creerlo, la información genera comprensión. La comprensión trae apreciación y profundidad, lo que te permite a ti, a mí, a todos nosotros, entender y ver la Fórmula 1 con mucha más profundidad, gracias a la luz, a la información. Entonces, buena parte de ese componente misterioso y romántico, distante de la Fórmula 1 en el pasado, también se debe a la ignorancia, a la desinformación. Mucha gente se va a sentar y te va a decir que las carreras de antes eran el creme de la creme, puro fine, como diría Scorsese. Y entonces puedes acabar pensando que eran disputas alucinantes, de la primera a la última vuelta, un toma y daca, sobre 4 ruedas a más de 300 km por hora, ¿cierto? Entonces, un simple análisis de los datos de cronometraje, viendo las carreras, que no puedo poner aquí, y recordando incluso si las viste y desde el 88 para acá yo vi todas o casi todas, te va a ayudar a concluir con honestidad. Muchas carreras eran un bodrio. UE con acento, ADM y Donington Park 93, Dijon 1979, el Gran Premio de Francia en Paul Ricard 1990 y etcétera. Bueno, empecemos por esto. Normalmente a la gente le gustan más las carreras en las que ganaron brasileños. No necesariamente brasileños, si son de otra nacionalidad, pero aquí estamos hablando para nuestro público. Entonces, eliminando el factor local y observando detenidamente las carreras, siempre cito un ejemplo clásico de una carrera que fue buena y al mismo tiempo brutalmente desigual. El Gran Premio de Inglaterra de 1987. Mansell y Piquet corrían en el Williams Honda. ¿Quién quedaba? Ayrton Senna en el Lotus amarillo. Nelson Piquet largó en primero, Nigel Mansell en segundo, Alain Prost de McLaren en tercero y Senna con el Lotus amarillo en cuarto. Senna completó la primera vuelta en tercer lugar, dejando a Prost en cuarto. El francés reaccionó y recuperó la posición del brasileño. Allá adelante, Piquet y Mansell se escaparon. La carrera siguió más o menos así y el plan en Williams era que nadie hiciera parada en boxes. Mansell escoltaba a Nelson más o menos a 2 segundos detrás, y las cosas seguirían de esa manera, si no fuera porque él decidió cambiar la estrategia. Él entra a boxes, pone neumáticos nuevos y empieza de nuevo la remontada. Pero estaba tan lejos de Senna, que era el tercero, que Nelson ni siquiera llegó a perder la segunda posición. Con 28 vueltas para el final, él comienza la remontada y va recortando la diferencia ante 200.000 aficionados ingleses que presencian la escena. Llega, alcanza a Piquet a pocas vueltas del final, lo adelanta y los dos cruzan la línea de meta separados por 1.9 segundos. El tercer lugar, Ayrton Senna, termina una vuelta atrás. El cuarto, Satoru Nakajima, el quinto Derek Warwick y el sexto Theo Fabi, todos ellos en la zona de puntos. Solo los 6 primeros sumaban, todos a 2 vueltas detrás, una vuelta detrás de Senna, el tercero. Y luego Boxen fue séptimo,
a 3 vueltas, Jonathan Palmer, octavo, a 5 vueltas y Pascal Fabre, a 6 vueltas. Nadie más terminó la carrera. Philippe Straff tuvo un problema de motor. Martin Brundle le llegó 11 vueltas atrás, porque perdió muchísimo tiempo parado. Alain Prost abandonó por un problema de motor. Michele Alboreto, por la suspensión. Eddie Echeverri, motor. Adrián Campos, inyección de combustible. Alex Caffi, motor. Christian Dane, caja de cambios, y así siguieron muchos otros. De los 26 que largaron, 8 cruzaron la línea de meta. Y esta es una carrera recordada como buena, tanto que estoy aquí hablándote de ella, pero hubo muchas otras carreras aburridas en ese periodo y justamente recordamos las que tuvieron algo de emoción, porque eran la excepción. Donington 1993, Dijon 79 y muchas otras, incluso con victoria de brasileños, y el tipo largó en la punta y se fue solo. ¿Tuvimos grandes carreras? Tuvimos. Y vuelvo al tema, y podemos recordarlas. Por ejemplo, Suzuka 1988, Senna tiene ese tropezón, cae al 14º, remonta el pelotón, pasa a Prost y gana el título. Pero ahí está el detalle, si podemos recordarlas, es porque eran diferentes. No me acuerdo qué pasó en el Gran Premio de Estados Unidos de 1989. Tú no te acuerdas del Gran Premio de Hungría de 2007. Incluso te acuerdas de lo que pasó en la clasificación, cuando Alonso bloqueó a Hamilton para que no pudiera hacer su vuelta en la Q3, ¿cierto? Pues sí, de la carrera no te acuerdas. Yo no me acuerdo. Y está todo bien. La verdad es que la Fórmula 1 hoy en día es más equilibrada, más impredecible, el nivel de los pilotos es más alto, el nivel de los equipos es más parejo, el alcance es mucho mayor, la transmisión es mucho más completa e informativa. Antiguamente había pilotos de bajo nivel, autos que se rompían demasiado, equipos con diferencias galácticas entre sí. ¿Cómo comparar el Benetton Renault de Schumacher en el 95 con el Forti Corse de Moreno y Dainais, que llegaba 6 o 7 vueltas atrás? ¿Cómo comparar el magnífico Brabham BMW Turbo de Nelson Piquet en el 83, que además de todo era hermoso con ese formato de flecha, con el Ram de Kenny Hutchinson, que puso al inglés en la parrilla de Silverstone, 8.6 segundos detrás de la pole position, marcada ese día por René Arnoux, con un Renault? ¿Captaste mi punto? Está bien sentir nostalgia de aquella época, está bien que te guste más, porque sobre gustos no hay discusión. Yo mismo creo que la temporada con los autos más bonitos de la historia de la Fórmula 1 fue 1991. Mira ese McLaren, mira ese Williams, mira ese Ferrari 643, la Minardi. Hasta la Brabham, a punto de quebrar, era hermosa. El gusto es el gusto, es como el gusto. Cada quien tiene el suyo, pero el problema es intentar darle algún fundamento científico y factual cuando no existe, porque los pilotos en la parrilla tenían un nivel más bajo, los autos y los equipos eran peores, la transmisión era mucho menos informativa y las carreras eran frecuentemente un aburrimiento. Les recomiendo el sitio que yo uso para obtener esta información, el Stats F1. Voy entrando ahí aleatoriamente para que no parezca que estoy arreglando y buscando antes aquí para acertar. Voy a hacer una prueba. Hungría 1988. Vamos a ver. Gran Premio de Hungría 1988. Wikipedia. Ni siquiera tiene que ser en Stats F1. Clasificación. Por de Ayrton Senna, 1.27, 6.35. Último clasificado. De Eulobron Stefano Modena, 1.32.614, 4.9 segundos detrás, ese último que clasificó. No clasificaron Oscar Lauri, qué nostalgia, no, de Oscar Lauri, ni sabías quién era. Bernie Schmeider, Julian Bailey, Piercarlo Ghinzani, 7 segundos peor. En la carrera, Senna gana la prueba con 1 hora, 57 minutos y 47 segundos, 76 vueltas. Concluyen en la vuelta del líder los 4 primeros, siendo el cuarto Gerard Berger con una Ferrari, casi recibiendo una vuelta, 1 minuto y 28. Luego, quinto y sexto, Mauricio Gugelmin y Ricardo Patrese, 1 segundo detrás. Octavo y noveno, Satoru Nakajima y Nelson Piquet. Mira a Nakajima delante de Piquet, los dos Lotus, 3 vueltas atrás. Yannick Dalmas, un pilotazo con victorias en Le Mans, corriendo para Lola Ford, 4 vueltas atrás y después hasta el 13º terminaron, pero con 3, 4 y 5 vueltas de retraso. Un océano de abandonos. Te invito a que hagas esa experiencia, vas a entender. Todo esto para decirte, aprecia la Fórmula 1 de hoy en día. De aquí a 20 años, ni siquiera sabemos si todavía va a existir. Y recuerda que quien vive del pasado es museo. Los quinto 10 no van a volver, Ayrton Senna no va a volver, Jacarepaguá tampoco. Ya hice un vídeo aquí abordando el tema de ¿ganaron con el mejor coche? También fue un ejercicio de volver al pasado y mostrar que esa charla de un Eldorado que no existió, es solo eso, una charla de un Eldorado que no existió. Pilotos, autos y equipo, transmisión, carreras. Hablamos de los 4. Este fue entonces un episodio más de Splashango en YouTube. Espero que les haya gustado.
deja tu like, que es gratis, no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal y a este trabajo de llevar luz a las tinieblas. Y te pido que comentes aquí abajo, ¿fuiste a buscar en Stats F1? ¿Te encontraste con esta realidad de pilotos 8 segundos más lentos? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo de la Fórmula 1? ¿Cuál es tu temporada favorita? A mí me gusta mucho 1991. Claro, también porque al final ganó un brasileño. ¿Sabías que entre 1990 y 91 hubo un momento, desde las dos últimas carreras del 90 hasta la quinta fecha del 91, que durante 7 carreras seguidas sonó el himno nacional brasileño? Porque Piquet ganó en Suzuka y Adelaide 90, Senna se llevó las 4 primeras, Phoenix, Interlagos, San Marino y Mónaco, y Piquet todavía ganó la quinta fecha en Montreal, su última en la Fórmula 1. Por lo tanto, 7 carreras seguidas con un brasileño ganando. Imagínate lo pesado que debió ser eso para seguirlo en otro país. ¿Te das cuenta de cómo este asunto es muy relativo? ¿Te das cuenta de cómo esta era la época dorada para mucha gente de la Fórmula 1 aquí en Brasil? Y eso no se sostiene, porque en realidad era un fastidio. En fin, la caja de comentarios es de ustedes. ¿No quieres comentar nada? Deja un emoji, manda un saludo para tu cónyuge, para la cónyuge, para el gato, el perro, el periquito, porque el algoritmo interpreta los comentarios como interacción y así seguimos llegando a más gente en Internet. Comparte este vídeo en los grupos de WhatsApp, del trabajo, del condominio, etc. ¿Quién sabe? A lo mejor encuentras a alguien que le guste la Fórmula 1 y así crece nuestra comunidad por aquí. Cuento con ustedes como nuestros divulgadores. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp, donde recibes automáticamente un aviso cada vez que sale un contenido nuevo, los horarios de los fines de semana de Fórmula 1, noticias de última hora, etc. Por último, pero no menos importante, aquí están pasando nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. ¿Trato hecho? Entonces, eso es todo. Gracias y un fuerte abrazo.